pues que no se pierdan. Bueno, sobre de esta parte, como he llegado yo, los profesores del departamento de electrónica. Y bueno, yo llevo dando la asignatura 2 años y ahora es el primer año. La asignatura ha cambiado, no sé, que entramos, le hemos dado una vuelta de cómo era antes, era una orientación más clásica y la hemos cambiado bastante. El feedback del año pasado fue bastante bueno, los compañeros que hicieron el año pasado. Entonces la idea es seguir un poco. Estoy grabando esto para compañeros han dicho que no podían, y gente que va a estar remoto y así se lo colgaremos en Moodle también. O sea que esta primera. La siguiente es como será en el laboratorio, pues lo grabaremos, será casi todo el laboratorio. ¿Cómo vamos a organizar la asignatura? ¿Vale? Bueno, ya tuviste la primera reunión con Mitchell, ya estuvo contándonos un poco cómo la orientación. Al principio, Mitchell sí que lleva con la asignatura un montón de tiempo y él es quien tiene un poco más la visión de la asignatura como contexto global y nosotros hacemos más la parte de tecnología, por decirlo así. Sobre el papel es mitad-mitad y nos coordinamos en las decisiones que hay, pero vamos, ya explico, no voy a repetir lo que ya explico en la semana pasada. Cada parte de la asignatura tiene su metodología y su modo de funcionar, ¿vale? Y yo creo que es bastante diferente como lo hace Mitchell a como lo hacemos nosotros. ¿Qué no vamos a hacer? Y que, bueno, antes de eso, quería saber un poco qué ingeniería donde venís cada uno, porque como tenéis perfiles diferentes, pues bueno, en principio no va a haber, o sea, el nivel se adaptará a cada uno, es decir, lo que vamos a pedir, lo que no vamos a hacer va a ser lo que ya habéis visto en vuestras respectivas carreras o sea, no vamos a hacer prácticas de fundamentos de electrónica, pues a nivel de contenidos es lo que haría. Vamos a orientarlo de un modo bastante diferente. ¿Vale? Entonces no vamos a hacer la práctica de la fuente de alimentación, de tal, eso no vamos a hacer. Vamos a hacer, para la gente que viene en remoto, bueno, por los que no asisten presencialmente, sí que es un poco diferente, pero para los que vais a estar viniendo, yo creo que es mucho más rica la asignatura y lo vamos a orientar de modo diferente. Pero sí que es de cara a hacer los grupos, para que sean homogéneos, sí que voy a saber qué perfil tenéis cada uno que es y vuestra experiencia va a relación con la electrónica, en el caso de que leáis. Entonces, yo soy eléctrico, ingeniero eléctrico. Vale. ¿Y aquí, de unidad? Sí. Y con la electrónica, pues no sé. Las asignaturas se me dieron bien, pero ya está. Los fundamentos de... Sí. ¿Cuándo acabaste? Pues 3 o 4 años. ¿Y has estado hasta ahora? ¿Cuándo por ahí? Sí, en instaladoras eléctricas y lo último, pues, dimensionando y vendiendo instalaciones fotovoltaicas. Vale. Y luego de la parte de diseño industrial, también de aquí de Nizar, y experiencia con electrónica cero. Arduino. Y lo tocamos en la Bueno. carrera, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en el cole lo van a usar, o sea, el profesor de informática con el que he hecho algo de practicum sí que utiliza Arduino y estaría muy bien poder manejarlo con esos herramientas. Diseño. Yo soy informático y, bueno, me llamo Eduardo. Y Está bien, es verdad. Me llamo Diego. Javier. Eduardo. Soy patacón. Bueno, soy el friki. Soy informático y con la electrónica y tal, pues no he hecho grandes cosas. Realmente Raspberry un poco. Arduino creo que nunca lo he visto. He hecho electrónica digital y electrónica analógica. Más. O sea, la práctica que hicimos fue de medios agudos y graves, coger una onda, separarla y amplificar unas u otras. Y esa es electrónica analógica. Bueno, y ya está. Yo me llamo Oscar.
Yo vengo del plan antiguo de ISOTV. ingeniero técnico electrónica industrial. Realmente mi vida laboral no ha sido muy enfocada hacia la electrónica, aunque sí que he tenido parte de responsabilidad de cosas de electrónica, pero bueno. Yo soy Sara de diseño industrial y pues un poco como mi compañero Arduino y también de lejos, o sea que eso es. Yo, María, también de diseño y también, bueno, Arduino en el colegio y lo que hemos hecho aquí. Vale. ¿Tú hacéis practicum? Yo sí. Vale, pues bueno, un poco la idea es que en los grupos que seáis, la idea es que ser por parejas, a priori. Si evidentemente, si estás solo aprendes mucho más que si vas en pareja. Las parejas sí que serán homogéneas, y no vamos a mezclar a alguien que sepa de electrónica con alguien que no sepa de electrónica, porque el resultado es que el que no sabe se cuelga y el que hace todo eso. Entonces, lo que haremos será pues un poco. El año pasado había 5 y eran individuales. Entonces, si alguien o no encuentra pareja homogénea, pues se hacen solos y ya está. O sea, ahí veremos un poco. La siguiente práctica no tiene. Es más redescubrir el laboratorio, ¿vale? Y entender un poco para qué van las cosas y cómo ayudar a entender eso a los estudiantes en la ESO, en bachillerato. Pero ya la siguiente sí que tendrá más contenido. Bien, lo que os vamos a pedir en cada una de las clases lo veremos al final. Cuando nos dijeron, o sea, al final, el perfil, hablo del departamento de ingeniería electrónica, esta asignatura es singular, ¿vale? Porque no es una asignatura para enseñar electrónica a estudiantes de universidad, sino que es una asignatura para enseñar electrónica a gente que aún no entra a la universidad. Entonces, el perfil es diferente. A priori, todos tenéis los conocimientos básicos necesarios para dar la asignatura, con algún pero, ¿vale? En diseño sí que sé que ha cambiado la asignatura de electricidad y sí que veis algo de electrónica, un poquillo, ¿no? O sea, electricidad, hablo hace 3 o 4 años, o más. Era más electricidad, pero ahora sí que creo que veis más cosillas de electro. Bueno, no sé cuándo hicisteis la asignatura, pero vamos, en el subconsciente, donde esté, sí que habéis recibido esa información. Lo que ocurre es que, lo que dice, no, para enseñar tienes que entenderlo. Si no entiendes, pues es complicado. Y luego habrá otros que tienen gente que ha hecho electrónica y que tiene claro pues, lo que transmito un diodo para qué vale y para qué no. Pero tenerlo claro no es lo mismo que ser capaz de transmitirlo a las tablas de ESO o de bachillerato. Eso es por un lado. Por otro lado, tenéis mucha cintura a la hora de decidir qué dar y hasta dónde entrar y salir, ¿vale? Yo estoy hablando un poco más de la experiencia de, bueno, a ver, una cría de 16, tuve 10, entonces, y bueno, he visto lo que se da en eso y veo lo que hay en bachillerato de primera mano como cliente. Y lo que veo es que al final depende mucho del profesor, la profesora que tengas delante, lo que sepa, con lo que tenga más confianza, la motivación que tenga, es un poco. Porque la cantidad de contenidos que se puede dar es enorme. Hay una cantidad. Sí. Hostia. La cantidad de contenidos que se pueden dar es muy grande. En general, pues bueno, depende de hacia dónde se lo quiera llevar. Eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Y ahora vamos a
el problema que os encontráis cuando decís, pues un poco lo que comentabas, ¿no? Quieren trabajar con Arduino. Ya está, es el titular. Quiero trabajar con Arduino. ¿Qué hago? Entonces, la cantidad de posibilidades es enorme, pero luego también la ley nueva te pone que estos son los contenidos, que quedamos así, etcétera. Entonces, pues al final tiene que haber un encaje. No, lo que ocurre es que no está tan cerrado como en las asignaturas en la universidad. En la universidad sí que tienes que tener transistores, puertas lógicas, y están muy claros los contenidos. Aquí sí, pero por lo que yo he visto, no hay más cintura. Entonces, en lo que más vamos a trabajar es ante la situación de voy a ser profesor, profesora de tecnología, ¿cómo planifico mi docencia? ¿Qué tengo que dar? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver en esta primera clase es un poco olvidaos de cómo habéis recibido las asignaturas de electrónica que hayáis tenido en la carrera. No tenéis que replicar eso. No puede ser. ¿Vale? Que yo en muchas ocasiones lo que he visto. ¿Vale? Problemas de transistores, calcular el punto de polarización, bajo mi punto de vista, es una barbaridad. Que no se entiende un chaval de tercera de eso. Ni puede entender, ni ha de entender lo que es el punto de polarización de un transistor. Cuando la mitad de los ingenieros electrónicos que salen no entienden lo que es el punto de polarización de un transistor. Entonces, hacer problemas por hacer entender o meterles teoría por meter, bajo mi punto de vista, es un error. Porque se pierde una oportunidad de una asignatura que puede ser muy bonita y muy motivadora, que no lo sea. O sea, la electrónica puede ser una cosa, pues depende de cómo lo vendas, pues de hacer cosas muy motivantes o puede ser un dolor terrible. Y depende del profesor, la profesora, cómo lo quiera dar, cómo lo quiera orientar. 100%. Porque los contenidos se pueden ver exactamente igual. Y luego también hay que ajustar, que en eso sí que ya veremos ahora, la ley te dice qué tienes que dar en cada nivel o cuáles son los contenidos en cada nivel, pero no define hasta qué punto tienes que entrar. Dice transistores. Transistores, puedes tener una asignatura, en Teleco tienes una asignatura de transistores, 4 meses viendo transistores. Y en diseño, seguramente tendréis transistores que lo veréis en una semana. Los dos habéis visto transistores, pero ¿dónde está el punto? Y luego, al final yo creo que la pregunta es ¿para qué quiero ver transistores? ¿Cuál es el sentido de que una chavala que está estudiando asignatura de tecnología vea transistores? ¿Vale? Bueno, entonces, la primera pregunta que yo me haría si tuviera que dar docencia es ¿cómo yo planifico esto? Hola. Esto es la hora de docencia en un seminario, ¿no? No, que falta Jorge. Se metía, no, perdona. Estaba proyectando. Es que como hoy puesto el seminario y lo probará abrir el seminario. Ahí tiene una revisión de examen, no va a salir suspendido. Bueno, lo que vamos a tratar de la conclusión de hoy es cómo yo planifico una docencia de tecnología. ¿Vale? Y acabaremos la derivada final, es decir, si apagas eso. La derivada final será qué es lo que os vamos a pedir de acuerdo a lo que pensamos que tenéis que aplicar a la hora de dar docencia de tecnología en secundario. Bueno, lo primero esencial que tienes que mirar es la normativa. ¿Vale? Lo primero es qué contenidos he de dar. Es decir, tenéis que cumplir el currículum. Eso es innegable y eso hay que seguirlo a rajatabla. Este año, yo no he visto los años pasados también, hay documentación nueva con la nueva ley. La EGA ha sacado documentación nueva y para mí me parece que la calidad de la documentación nueva está muy bien. ¿Vale? Mejor en la ESO que en bachillerato. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver. Aquí tenéis los dos links que para la semana que viene
bueno, está colgado en Moodle, un poco subrayado lo que hemos ido viendo que era más interesante, pero todo el mundo una leída a la norma, aunque sea en diagonal, ¿vale? Para saber. ¿Te refieres al currículo aragonés Sí. asignatura tecnología? Sí. ¿Y te lo lees en inglés? ¿Eh? Pero sí está en español. No, el enlace es en inglés. ¿Eh? Ah, perdón, igual es los... No. No sé si está ahí. Hay un... No, que me... Perdón, que pensaba que igual... Ya, me jodería el currículo aragonés. Pabla tira que te va. Porque el Pabla te lo compro, pero... Vale. Le hemos metido caña el primer cuatrimestre. Sí, sí. Al currículum. Nos han dado callando. Sí. Estamos... Vale. Bueno, Pero no lo leemos. tenemos, bueno, pues recordarlo. Pilar y Mario Peña, pues fenomenal. De todo lo que hemos seleccionado estos, ¿no? O sea, tecnología, programación robótica, tecnología de digitalización de la ESO y estas en bachillerato, ¿vale? Hemos metido también temas de TIC, programación, porque al final yo creo que están muy íntimamente ligados. Es decir, hace años, hace años la electrónica era electrónica y toda la inteligencia que se hacía en electrónica era puertas lógicas. Pero ahora cada vez más están los dispositivos programables, que tradicionalmente eran de la electrónica, pero cada vez son más capaces. Y los dispositivos programables se programan. Y entonces ya tú puedes programar en Python, en C, en Java, lo que son dispositivos electrónicos. Entonces, este mundo se está mezclando. Entonces, ¿qué tiene dos líneas? Bien, pero lo que no podéis hacer vosotros es cerrar los ojos a la realidad y a lo que hay. ¿Vale? Porque la realidad es que cada vez la programación está más dentro de la electrónica. Entonces, pues, podemos dibujar y trazar la línea, pero no se puede cerrar los ojos a lo que es la realidad. Entonces, por ejemplo, en la parte de tecnología de cuarto de la ESO, ¿vale? Esto lo habéis visto, ¿no? Vale, bueno, pues entonces no... ¿Qué es lo que está muy bien y lo que hemos subrayado, lo que es importante que veáis, porque al final va a ser los contenidos que vamos a ver? Bueno, las competencias específicas... Eso es cuarto, ¿no? Eso, esto es cuarto de eso. Pero esta es... pero por ejemplo con LOE, ¿no? Que ahora aplican 11. Sí, esto es en la web de la DGA, los borradores que han sacado de las diferentes asignaturas o bloques o temas, o como sean, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de los saberes, bueno, hay algunas cosas que son... Una cosa que es importante, que antes no había tanto, es que se ha metido bastante de temas tradicionalmente de diseño industrial, temas de creatividad, solución de problemas, etc. Esto está entrando en casi todas las de tecnología. Tienes aquí, pues, técnicas de ideación, son cosas que de diseño industrial lo tiene muy claro y es algo que trabajáis mucho, ¿no? Pero bueno, en la parte de tecnología, pues ya veis, electrónica analógica, componentes, análisis montaje físico, simular circuitos elementales. Circuitos elementales. Esto puede ser un circuito RC o lo que queramos. Electrónica digital básica, lo mismo, punto. Y aquí es que el campo es enorme. Nadie te dice si tienes que ver puertas lógicas o esto lo puedes ver con un Arduino. Nadie te entra. ¿Vale? Elementos mecánicos, electrónicos, pues bueno, motores, válvulas, etcétera. Componentes del sistema de control, controladores, sensores, actuadores. Aquí, Internet de las cosas, comunicaciones, aplicaciones prácticas. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Se puede hacer un montón de posibilidades. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos que la normativa nos deja el campo bastante abierto, ¿vale? Para que entres en mayor medida en una cosa u otra, ¿vale? Y luego, una de las cosas que yo creo que está bien, en la parte de orientaciones didácticas, pues bueno, te dicen, te doy un ejemplo de situación. Un robot sin líneas. Que al final esto es algo que sería pues una posible unidad didáctica que cogería varios elementos.
Entonces, vamos a seguir, lo que os vamos a pedir es bastante similar a esto. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que se hacía hace 2 años? Hace 2 años ibais al laboratorio, montabais una fuente de alimentación, tienes que rellenar un guión como los de fundamentos de electrónica que decís haciendo con la típica fuente de alimentación. Si fuente de diodos, condensador filtrado, transistor, bla, 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 bla. Ahora no hacemos eso. Lo que hacemos es que tenéis que diseñar unidades didácticas dentro de lo que son las prácticas. ¿Vale? Sobre el tema que vamos a ir fijando en cada una de las prácticas. Pues tendremos, al principio de la clase tendremos una pequeña introducción / refresco de los contenidos digitales que tiene que haber. Tendréis unas herramientas para desarrollarlo y casi toda la práctica va a ser pensar e implementar los contenidos que tendría la unidad didáctica que vosotros diseñaríais. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha de tener? Pues bueno, introducción y contextualización. Aquí entraremos con el tema de CTSA, ODS, etc. ¿Vale? Es decir, no perdemos seguir metiendo la parte de CTSA y de ODS que ha de estar en todas. Estaría un poco aquí de la introducción y la contextualización. Objetivos didácticos, evidentemente. Los elementos curriculares involucrados. ¿Qué otras asignaturas? Bueno, la descripción de la actividad. Recomendaciones para la evaluación y para otras asignaturas relacionadas. ¿Vale? Entonces, aquí hay varias ideas. Pues bueno, en este caso, en la asignatura esta, pues era un robot sigue líneas. Pues bien. En la de programación y robótica de tercero de la ESO, lo mismo. Si vamos a los saberes, pues nos encontramos algoritmia, diagramas de flujo, wearables, Internet de las cosas, sistemas de control, fundamento de la robótica. Pues al final hay cosas que podrías decidir ver en tercero o en cuarto. O poder hacer una cosa que vaya incrementalmente, pero esto en tercero, pero esto en cuarto con más profundidad. Al final tenéis un montón de libertad para hacer lo que consideréis. Y en este caso, el ejemplo que da, bueno, un proyecto de Scratch sobre mujeres inventoras, es algo así como cuestionario. Y otro era, bueno, un invernadero sensorizado. Un invernadero y lo mismo. El ejemplo, lo que me gusta que el año pasado, yo no vi esto así, es que, bueno, las guías que están, pues este año están bastante cuidadas. Las de bachillerato no están tan elaboradas como las de la ESO. Pero bueno, pues en este caso, pues es el invernadero sensorizado exactamente lo mismo. Sus objetivos, elementos curriculares, propuesta de evaluación, conexiones con otras materias, yo creo que es importante, etc. La otra, ok, digitalización. Esta es la canción. Aquí, algoritmia de diagramas de flujo. Aquí está. Pues bueno, lo mismo. Sistemas de control programado, fundamentos de la robótica, dispositivos digitales, sistemas de comunicación digital, pues al final un poco. Al final tienes pues, todo eso, ¿no? En ningún sitio te dice hasta dónde tienes que profundizar en cada uno. Sí, aquí es la casa domótica. Bueno, pues la casa domótica, pues, ¿a qué? Nada, que lo sabíamos, yo lo sabía esto porque de tecnología digital no hemos visto tanto. Sí, Sí. pero sí que sí, Bueno. más en este caso. Pero... En tecnología digital. Al final, realmente, el invernadero, robot sigue líneas y la casa domótica lo podrías plantear como segundo, tercero, cuarto, primero de bachillerato o segundo de bachillerato. Depende de la profundidad y la complejidad que quieras meter. Pero lo que es la situación de aprendizaje realmente vale cualquiera.
¿vale? Todo depende en qué quieras incidir más o menos, qué tecnologías utilizar más o menos, ¿vale? Entonces, sí que tiene valor intentar darle el punto de que viene un poco por los ODS y el CTSA para que vean un caso concreto y la utilidad, que en este caso es muy evidente, ¿no? O sea, aquí es un poco lo típico, ¿no? En mi perspectiva, pues de hecho, la carga domótica, un robot que sigue líneas y un invernadero, o sea, es como, digamos, lo primero que tiene en la cabeza es esto, ¿vale? Una de las cosas que vamos a trabajar aquí es generar unidades que le deis un poco más vueltas a la cabeza y que hagáis propuestas un poco más diferentes, ¿vale? Sobre todo porque al final de cada grupo pues tendrá que haber una diferente que sea diferente de los otros. Bien, pues bueno, si habéis visto esto, fenomenal, no vamos a detenernos más. Las tenéis subidas, bueno, en bachillerato pues por lo mismo. Tecnología industrial, yo creo que es un poco la que más entra. Pero lo mismo, no. Aquí no nos ponen los ejemplos. Esto sigue siendo el 11, ¿eh? Esto es Esto sí. lo tiraron, esto es también. Eso, pues yo es lo que he visto en el. No, dentro, Porque a lo mejor. Bueno, esto no sé por debe estar también por ahí el de los 9 de bachiller, ¿no? no, dentro, a ver, te lo separan en primero y tercero y segundo y Exacto. tercero, pero donde ponen primero y tercero también entran esto. También te los ponen, aunque no esté para impartir este año. Definido aún, claro. Bueno. O sea, puede ya, ya. eso. Y tercero, puede ser que solo sea de tercero, y te ponen primero y tercero y luego te mandan los enlaces de abajo, te ponen los del 11, arriba están los del NOMBLOE, pero dentro de los enlaces del NOMBLOE hay apartados por ahí para cuarto de la ESO, segundo de la ESO. No. Creo que segundo de bachillerato ahí no llegan. Bueno, al final. Cuando veas contenidos en vez de saber básico es lo 11. Sí. Eso es lo que yo sé. Que Vale. es mi norma. Bueno, pues los saberes de aquí, Perdón. pues siguen siendo. No, fenomenal. Aquí. Pues ya ves. Esto ya sí que se parece más a lo que son las asignaturas de fundamentos de electrónica típicas. Entran en conversores analógicos digitales. Pues bueno. Al final tú puedes. Me lo invento. El robot que sigue líneas. El sensor que sigue la línea. Puedes coger uno y enchufarlo y ya está. O puedes construirlo con un conversor analógico digital, con un sensor de luz o con lo que tú quieras. Y es exactamente lo mismo, pero entrando más dentro de realmente cómo funciona la tecnología. Pero vamos, un poco lo mismo. Para mí, la conclusión de esta parte es que en el colegio, instituto en el que tengáis que darlo, habrá unas directrices dentro de y unos recursos. Y un profesorado, igual sois los únicos o no, con un background y con modo de hacer las cosas. Entonces, al final, ese es el mar que tenéis que navegar, ¿no? Para poder llegar o con propuestas diferentes o ver cómo contribuir, o igual no, igual lo hacen súper guay, quien ahí está como profesorado, pues tiene un montón de ideas, iniciativas y es montarse en esa locomotora, ¿no? Pero bueno, al final, un poco la idea, el objetivo que tenemos aquí de esta parte de la asignatura es que seáis capaces de proponer contenidos tecnológicos, motivadores, con tecnología de hoy y que se adecuen a lo que se requiere. Y bueno, y sobre todo yo, una de las cosas más importantes es ser capaces de transmitir, pues bueno, todo lo que puede hacer la tecnología y, bueno, pues que enganche a los estudiantes, ¿no? Bien, bueno, esto es, pues bueno, el campo de juego, ¿no? Tenemos que cumplir este tipo de cosas. Lo siguiente que yo haría si tuviera que dar esto es decir, a ver qué hay por ahí hecho, ¿no? A ver qué contenidos hay para que yo pueda aprovechar, que haya gente que se haya currado, que haya abierto, etc. Es desbordante la cantidad de contenidos que hay. Es decir, derivada de la pandemia, hay una cantidad de contenidos digitales, de tecnología tal, que cuesta, o sea,
pues bueno, de institutos, de colegios, que los han colgado y que están abiertos. Es decir, a nivel de recursos que os permitan explicar lo que son los contenidos, cuesta seleccionar de la gran oferta que hay. Vale, entonces yo creo que sí que vale la pena, pues bueno, ver qué cosas hay para coger, citando, referenciando, por supuesto, no apropiándose, pero bueno, pues al final si alguien del Instituto X de Sevilla se ocurre un simulador de un sistema muelle y lo explica fenomenal, pues genial, pues ya está, pues ya está bien explicado, es como un buen libro. Entonces, yo el año pasado, pues dije, bueno, voy a hacer búsqueda. Y la verdad es que casi todos los hits que iban saliendo, los contenidos son, no sé si habéis hecho vosotros el ejercicio este, pero es una pasada. Pues bueno, repositorio técnico Villario, apuntes de tecnología. Pitos. Introducción. Pues bueno, es decir, tenéis todo el material, si qué es, con... Este es uno. Con cuestionarios. A ver. Gallegos. Gallegos. Tecnología. Bueno, pues al final, si había uno. La conclusión que yo saqué es que hay un montón de recursos para que montar la parte de contenido como tal, como referencia, no hay ningún problema. Es decir, bueno, está lo que la web está que tenemos el código que os daría Mitchell, que es de una empresa, pero aparte de esa parte que es más privada, pues bueno, tenéis un montón de contenidos abiertos. Yo, si me lo tuviera que plantear para darlo yo, pues me montaría mis apuntes, cogiendo, referenciando trabajos que ha hecho otra gente. ¿Vale? Porque se puede montar algo muy bien para que los estudiantes tengan eso como referencia más allá del libro. ¿Vale? Yo en mi experiencia, como le están dando tecnología a mi hija, es en un libro de texto, hacer problemas de mecánica y tal, y le dan algún link de YouTube, tal, que viendo esto, hay gente que lo está haciendo mucho mejor en este caso en instituto. ¿Cuál? El entendimiento que pueden tener con esos recursos o con estos no tiene nada que ver. ¿Vale? Pero esa es la parte más de contenido. Donde más yo creo que podemos ganar cuando estamos hablando de tecnología es en el laboratorio. Porque es cuando tú aprendes haciendo, aprendizaje basado en proyectos, etc. Más allá del típico proyecto de un interruptor, una luz, una maqueta de una casa, mira cómo enciendo la luz de la maqueta de la casa, que es el típico, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de contenidos, para mí la conclusión sería, pues eso, de nuevo, olvidar los contenidos de la carrera, son unos contenidos muy enfocados a una carrera universitaria, los contenidos que se tienen que ver para secundaria, pues hay que adaptarlos y tienen que ser diferentes. Bien. Entramos en el laboratorio. ¿Vale? ¿Qué herramientas tenemos para el laboratorio? Lo primero que viene es Arduino, Raspberry, ¿no? Son los primeros que llegaron un poco a la democratización de la electrónica, por llamarlo de algún modo. Es decir, hace 15 años electrónica solo sabía hacer el que había hecho ingeniería electrónica. Para el resto era magia negra. No eran chips, cosas así, decían, lo meto en una caja y esto... Nadie decía, se quedan así, hostia, esto enciende la luz cuando toca y tal, pero eso ha cambiado. ¿Vale? Entonces, en estos últimos 15 años, pues bueno, esto ha evolucionado un montón.
¿vale? El software abierto y luego que la tecnología ha evolucionado y ha permitido pues, que ya los microcontroladores no se programen en ensamblador, sino que puedas hacerlo en lenguajes de alto nivel. Eso ayuda. Que tengamos un montón de repositorios con código, por ejemplo, para que no tenga que inventarme la rueda cada vez. Que encender y apagar un LED sea output high y output low. Y ya está, no me preocupo de nada, no tengo que tocar registro, no tengo que hacer nada. Entonces, todo eso ha ayudado a que sea mucho más fácil prototipar y hacer desarrollos. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprovecharnos de eso. Entonces, lo dicho, los primeros que llegaron fueron Arduino en la parte más de electrónica y, bueno, Raspberry en la parte más informática. Ya aquí hablamos de un sistema operativo, de una programación de más alto nivel, es otra cosa, ¿no? Cuando empezamos dijimos, venga, pues el Arduino, somos el Arduino, nos vamos a poner y vamos a montarlas con Arduino. Estoy hablando de esta asignatura. Pero antes de eso dijimos, vamos a ver qué hay. El Arduino, pues bueno. Y nos encontramos con la microbit. ¿Alguien sabe lo que es la microbit? ¿Ha oído hablar de la microbit? Deberíamos haber hablado de la microbit. Porque es lo que vamos a utilizar y bajo mi perspectiva le da... No, es como el Arduino, ¿vale? O sea, a nivel de electrónica diría que es la evolución de Arduino, pero mucho mejor. Y ahora vamos a ver por qué es mucho mejor y por qué vamos a trabajar con microbit. Es un poco cambio porque la gente ahora mismo está acostumbrada, cuando oye tecnología, en colegios de Arduino. Es como va una cosa detrás de otra. Pero, bajo mi perspectiva, debería cambiar, ¿vale? Por los motivos que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que nos han llevado a utilizar la microbit y no Arduino? ¿Vale? Uno de ellos es empírico, hemos trabajado con Arduino mucho, está bien, funciona, pero cuando no hay un conocimiento de la electrónica, sigue siendo magia. Es decir, yo lo enchufo a un código, le doy un botón, lo subo y esto funciona. ¿Vale? Que sí funciona bien, pero a veces no funciona. Y no funciona, ¿por qué? Porque el puerto COM no se ha registrado bien, porque, bueno, al final, trabajar con Arduino implica que tienes que saber lo que es el IDE para hacer el desarrollo, tienes que compilarlo, tienes que descargarlo, etc. Microbit ha resuelto eso bastante para crear otra capa de tal modo que eso no sea necesario. ¿Vale? Entonces, Arduino va en ese camino también. Y una de las principales cosas es que se programa desde el navegador. No hace falta instalarlo. Entonces, ¿qué hace falta para trabajar? Nada, abrir una página web, le das al link y ya funciona. ¿Vale? O sea, es digital, no físico. No, es físico, es físico. Ah, es físico. Sí, pero lo que hace es que, bueno, ya lo veremos cuando lo veamos, cuando tú descargas el programa, cuando tú enchufas una microbit, te monta un disco, una unidad externa, o un pincho. Vale. Y entonces, cuando tú generas el compilado, es un fichero que descargas y lo grabas ahí. Entonces ya no tienes que crear un puerto con, instalar drivers. Como la impresora cuando tienes un acceso a la impresora. Exacto. Que tú coges el fichero, lo descargas y ya está. Y la microbit se encarga de flashearse ella sola. Ya lo veremos en el laboratorio. Que no hayáis entendido esto, ya lo veremos. Esto era un elemento, ¿no? El elemento es decir, hostia, yo he explicado Arduino a niños y al final, y a gente que no sabe nada de electrónica, y al final era, bueno, esto se conecta así y ya está. Porque no... Y si tienes un problema, no tenían los recursos para resolverlo. Entonces, para mí eso es algo en lo que, en este caso, era un problema, ¿no? Es decir, no debería haber problemas de ese tipo de poner esto en marcha, ¿vale? Que para mí es una cosa que, sobre todo, se resuelve con la microbit. Y luego, necesito empezar a echar cables. Pues
quiero manejar un motor, pues tengo que echar un cable a un transistor para luego poner no sé qué, no sé cuántos. Si no sabes lo que es un transistor, entonces al final puedes poner cable sin saber lo que estás poniendo, si funciona bien y si no funciona, no sabes por qué no funciona. Entonces, la microbit encapsula un montón de sensores, actuadores que te permiten hacer un montón de proyectos sin que te haga falta nada más. También te permite echar cables fuera, pero no lo necesitas para hacer cientos de proyectos. Entonces, eso de tener una plaquita todo integrado es otra cosa muy buena. ¿Vale? Entonces, técnicamente han sido los dos motivos que nos han llevado a decidir vamos a utilizar la microbit. ¿Vale? Eso han sido unos más que vienen de nuestra experiencia. Y luego ha habido otro muy importante que es el origen de la microbit. Viene de una fundación en la que está detrás. Me parece que es Microsoft. Bueno, y se ha enfocado. No me acuerdo. Y está detrás. Bueno, pues luego lo miro en el modelo. Entonces, desde el principio la han enfocado como una herramienta de educación. Entonces, ¿cómo consigo la evidencia de que esto funciona para la educación? Pues investigando. Entonces, han cogido muestras de miles de niños de diferentes edades y les han hecho estudios comparativos con microbit, sin microbit y ver los resultados. Entonces, una de las cosas que han hecho bien es que han hecho investigación, pues bueno, investigación a la BBC. Fijaos la N, 1 millón. O sea, con 1 millón de niños han fabricado 1 millón y esto lo han hecho en Inglaterra, Gales, etc. Es decir, una herramienta que validas con 1 millón con una muestra de 1 millón, pues tiene una validez muy, muy grande. Entonces, pues bueno, los resultados ya veis. 90% de los estudiantes mostró que cualquiera puede programar, que fuera más interesante el tema de las niñas, sea más entretenida, sea más motivadora, etc. Pues al final son evidencias. Ahí está, ¿no? Entonces, es una herramienta que para mí, yo creo que con Arduino es la frustración. Es decir, a la gente que le funciona bien, pero a la que no le funciona, si no sabe resolver tus problemas, te crea un... Y si viene el profesor y te lo resuelve, pues ya no se ha resuelto tú, se ha resuelto el profesor. Y entonces, pero tú mentalmente ya dices, tenía un problema y no lo sabía hacer. Aunque luego digas, tía, qué guay, sí, funciona el robot. Pero tú, yo no sé qué es lo que he hecho. Pues eso es lo que no puedes. Y eso es lo que para mí resuelve muy bien la microbit. Fijaos que, bueno, ya veis, o sea, los estudios son de, pues bueno, 1.447 escuelas, o sea, son unos números enormes, ¿vale? Y al final, bueno, hay publicaciones científicas, pues bueno, y los resultados son que tienen utilidad y que funcionan, ¿vale? Bueno, aquí están organizados. Claro, al final todo esto viene de una inversión grande que han hecho. Pero otra cosa que han conseguido ha sido, pues bueno, el precio al final pues es competitivo. Son 20 euros la placa, tienes un montón de cosas. Que al final lo que te cuesta, si te compras el Arduino en China, 6 euros. Pero, bueno, esto al final es diferente. Si te compras el Arduino uno genuino, siguen siendo los mismos 20 euros, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los motivos por el que elegimos la microbit, ¿vale? Porque ninguno la conocíais
y es un recurso muy, muy interesante, muy potente en coste. Pelea contra el Arduino, ¿qué es lo que ocurre? Que no se conoce. En España realmente no se conoce. Es una cosa nueva. Pero bueno, entonces, una de las cosas que podéis sacar de esto es pues empezar a trabajar con una herramienta que puesta en comparativa con Arduino, yo creo que tiene muchos tics para que está por encima. ¿Vale? Este ha sido el segundo motivo. Y el tercer motivo es la calidad de la documentación. ¿Vale? Arduino fueron los primeros. Y sí que hay un Arduino Learn, pero al final lo que ocurre es que hay tanta documentación de Arduino que es difícil extraer la información buena de calidad. ¿Vale? Tú pones en Google casa domótica Arduino y te salen 1000 proyectos hechos en 1000 sitios diferentes, cada uno es documentado de un modo u otro. Entonces, el trabajo que tienes que hacer para extractar lo bueno de la documentación y generar tu proyecto es mucho trabajo. ¿Vale? Y además de eso, no está validado. Entonces, otra de las cosas buenas que ha hecho Microbit es que ha creado currículums. ¿Vale? Es decir, toda esta experimentación que han hecho con 1 millón de microbits, con 14.000 clases, etcétera, la han hecho organizando los currículums. Es decir, han definido cómo explicar tecnología. Evidentemente, no es la LOMCE, no es la LOMLOE, pero es más el estilo anglosajón, pero bueno, lo han utilizado, pues ya veis, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Letonia, en diferentes sitios, ¿no? Entonces, como ya veis aquí, están organizadas por grupos de edades, que al final acabaría siendo ESO y bachillerato, más o menos. Y si vamos a los grupos de edades, pues bueno, tienen diseños planteados un poco con la misma idea que lo que hemos encontrado en las hojas de la ESO. Es decir, son diseños, pues, Energy Awareness, unidad de trabajo, y entonces está muy bien planificado, pues bueno, cómo, está en inglés, cómo utilizar la microbit, en este caso para, me parece que he cogido, bueno, aquí hay varios rangos de edad, para generar una sensibilidad al consumo energético. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, y lo que es el contenido te explica todo. La metodología, te da los materiales, cómo lo harías, qué les pedirías, cómo evaluarías, etc. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya veis, aquí tenéis, pues, cuáles son, qué es lo que debería hacer el profesor, cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué skills necesarios y lo que necesitas. Y bueno, todo el material gratis Commons, ¿vale? O sea que lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Ya veis, en primera parte, ¿qué es? Pues la energía que está alrededor. Pues bueno, tenéis aquí cuáles los planes, que si los contenidos. Yo creo que en este no hay Energy Data Collecting. Yo creo que es que ya tienes. Hay algunos que tienen microbit y otros que no tienen microbit. Este, por ejemplo, tiene cosas de microbit. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacer? En este caso lo que hacen es un temporizador de luz. Entonces, cuando tú llegas aquí, pues tienes el código para hacer el temporizador de luz. ¿Vale? Y aquí veis otro de los motivos que la hemos elegido y por lo que es muy potente. ¿Los colores son así? ¿Eh? No, sí. Sí, yo creo que sí. Tú puedes hacer la programación del mismo proyecto en Blocky, que es esto, es como Scratch. Eso es, que te ayuda el bloque. Los bloques en Python y en JavaScript. Python lo veremos. Sí, sí, o sea, tú tienes el mismo proyecto en Blocky o en Python. Entonces, ¿estás con bachillerato? Pues ver exactamente lo mismo en Python. Y ves aquí, entonces puedes jugar aquí a explicar, que bueno, como hemos visto
tal, ya sabéis lo que es una variable, ya sabéis lo que es una función, ya sabéis lo que es una clase, la recursividad y lo que sea. Y lo puedes ver aquí. Si estás trabajando con chavales de segundo de la ESO, pues lo ves en Blocky, que es set, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y es mucho más sencillo. Entonces, este es otro, y la transición es directa. Tú puedes estar trabajando en bloques, le das a un botón y te lo convierte a Python. Puedes trabajar en Python y te lo convierte a bloques. Esto Arduino lo hace también, ¿verdad? Directamente en caliente, yo no lo he visto. En el colegio recuerdo que o sea, ejecutaban en la placa la programación que tenían en bloques. Eso Sí, en bloques, sí. O sea, tú puedes hacerlo en bloques, Vale. puedes programar en bloques, te genera código, compilas y lo grabas. Pero hacer la transición en caliente y estar haciendo bloques, darle un botón, ver Python, volver, tal, yo no he visto. Vale. Igual con lo nuevo, al final, lo que nos ayuda a elegir esto es todo lo que estamos exponiendo. O sea, es tema de currículum, tema de evidencia científica, tema del hardware, tema de, a la hora de desarrollar la facilidad y la cintura que tienes para, pues por ejemplo, a lo que decía que íbamos a ajustar es, pues bueno, si alguien se siente cómodo en Python, que la haga en Python. Si alguien con la programación dice tal, pues lo hace en bloque, no pasa nada. ¿Vale? Hablo de las prácticas. Entonces, no. El año pasado había un estudiante que estaba haciendo el doctorado en robótica, con lo cual no era ningún problema lo que es la programación de esto, y el resto, pues no tenían conocimientos de programación y sacaron las prácticas, sacaron la asignatura fenomenal. O sea que en ese sentido no tengáis que va a salir, que no hay unos requerimientos de conocimiento de electrónica muy potentes. Y el que los tenga, los podrá aplicar y podremos poner cosas añadidas sin problema. Vale. Disculpa, lo que comentabas del currículum son unos contenidos que crea la plataforma, o sea, ¿es cerrado o es comunitario? Es comunitario. O sea, solo yo mismo puedo crear también ahí contenido. Sí, no sé cómo funciona el tema de los contenidos. Supongo que tendrán estas lecciones que ponen, supongo que tendrá, o sea, tú podrás proponer una y aparecerá aquí, pero seguro que tendrá que tener pues unos estándares, tendrán que validarla. O sea, al final una de las cosas buenas que no todo el mundo puede contribuir es que quien contribuye tiene unos estándares de calidad buenos. Entonces tú sabes que si quieres coger cualquier cosa de estas, es bueno. Y está. De hecho, será otra cosa que tengáis que mirar cuando recomendamos que cuando os pongáis a pensar vuestras unidades didácticas, pues que miréis cómo están planteadas porque están muy bien. Entonces, es un recurso muy interesante. Tenemos esto, que es la parte de currículums, y luego está un cajón con un montón de proyectos, ¿vale? Que podéis ver. Pues bueno, podéis ver un montón de proyectos de gente que ha hecho, pues bueno, que se engancha una pantalla. ¿No? A ver si podéis pues, hacer ejemplos, pues que se baja de luz. Sí. Hay un montón de ejemplos que la gente cuelga con proyectos, con ideas de cosas que ha hecho. Y cuando tú entras en alguno, sí, era el consorcio era Microsoft y la BBC. Por eso el primer proyecto lo hicieron en Inglaterra y tal, y lo de de Microsoft. Bien, bueno. Entonces, esto es con lo que vamos a trabajar, ¿vale?
¿Qué es lo que tiene? Pues la microbit al final tiene una pinta, pues una pastilla así. ¿Qué tiene? El conector USB, ¿vale? Un conector de batería, con lo cual se pueden hacer cosas que no tengan que estar enchufadas al ordenador, que las puedes poner aquí, ahí, donde tú quieras. Tiene comunicaciones Bluetooth, con lo cual lo puedes enganchar al móvil, una app, puedes conectar varias entre sí para hacer cosas cooperativas. Puedes medir distancia según la potencia de la señal. Bueno, te da una versatilidad. Luego tienes varios sensores que bueno, hay sensores de luz, hay sensores de temperatura, de luminosidad, de temperatura, de movimiento, de magnetómetro que nos sirve como brújula. Bueno, luego tienes botones y luego tienes un array de LEDs de 3x5x5, ¿vale? Que nos permite hacer mensajes deslizantes, hacer iconos. Entonces, nos da una interfaz bastante rico. Entonces, además de eso, te saca los pines del microcontrolador para poder enchufarle motor, más sensores, lo que tú quieras. ¿Vale? A priori trabajaremos únicamente con lo que está montado, pero tenemos motores, servos, un montón de sensores diferentes, con lo que si algún grupo decide, oye, que quiero hacer, yo qué sé, el año pasado hubo uno que era un sensor que medía la humedad en una maceta para decidir cuándo tenía que regarlo. Ya está. Entonces necesitabas un sensor de humedad y un servo que abría o cerraba lo montaron y